Enviados, cumpliendo la misión profética. Encuentro de Servidores 2021. Mensaje transmitido a través de Pastor Alex Yang, sociólogo de profesión y maestro de la palabra de Dios por vocación. Ha formado servidores en los principios de Dios. Continúa llevando la salvación y la verdad del arrepentimiento hasta los confines de la tierra. Quiero agradecer al pastor Santiago la oportunidad de encontrarme con todo el liderazgo del Ministerio Cielos Abiertos, con todos los servidores en las diferentes ciudades de Colombia y donde tienen trabajo fuera de Colombia. Así que gracias por esta linda oportunidad, ¿no? Bien, el día de hoy me han pedido que pueda compartir un tema que he titulado Ser Iglesia en Colombia hoy, ¿no? Viviendo como hermanos y hermanas de Jesús. Y quiero empezar haciendo notar que el mal uso que muchas veces damos en la iglesia a la palabra hermano y hermana. Y normalmente, aunque es la palabra que tal vez más repetimos en la iglesia, fíjense que normalmente lo usamos de una manera que al Señor Jesús no le gustaría. Y la usamos para despersonalizar, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando yo me encuentro con alguien en la iglesia y no sé su nombre, pues no es necesario preguntar. Basta decirle hermanito, ¿no? Hermanita. Y fíjense que ese uso de la palabra hermano y hermana es muy diferente al uso que Jesús quiere que le demos. Y justamente vamos a estudiar juntos lo que muchos han llamado el evangelio de la comunidad, porque es el evangelio que más veces utiliza la palabra hermano y hermana. Y me refiero al evangelio de Mateo, ¿no? Y es interesante que en el evangelio de Mateo, tal vez es el evangelio que más claramente entiende que el hecho de creer en Jesús va a implicar formar parte de una comunidad, ¿no? De una comunidad donde vamos a vivir como hermanos y hermanas. Mateo es el primero que entiende que la fe cristiana no se puede vivir como un llanero solitario, como una estrella solitaria. Ser un seguidor de Jesús implica necesariamente hacerme parte de una comunidad donde tengo que aprender a vivir como hermano y hermana de Jesús. Y el primer uso de la palabra hermano y hermana en el Evangelio de Mateo la encontramos en Mateo capítulo 12, verso 50. Mateo capítulo 12, verso 50. Y miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, ¿no? El contexto de esta declaración es cuando Jesús está enseñando y en eso aparece abruptamente María, su madre, y sus hermanos, ¿no? Y cuando uno lee un poco el contexto, María y los hermanos de Jesús esperan de parte de Jesús algún tipo de trato preferencial, ¿no? Que los atienda de una manera especial por el hecho de ser familiares de Jesús. Y lo que uno encuentra aquí es que lo que Jesús va a enseñar es que la sangre, al menos en el reino de Dios, las relaciones de parentesco sanguínea
no generan ningún tipo de derecho ni ningún tipo de privilegio, al menos en el reino de Dios. Miren que cuando uno piensa en Colombia, y esto es general en muchos países de América Latina, uno de los enemigos más grandes con los que luchamos es la corrupción. La corrupción. Y por supuesto, cuando uno ve una de las causas de la corrupción, es que en América Latina hay una cultura que cuando una persona llega a ocupar un cargo importante, presidente, senador, alcalde, ministro, la familia de esa persona cree que tiene el derecho de compartir los privilegios y los beneficios del cargo. Y esa es una de las grandes causales de corrupción. Qué lindo que Jesús nos enseña totalmente lo contrario. ¿Ok? Que en el reino de Dios la sangre no genera ningún derecho ni ningún privilegio. Y por supuesto, al entender esto, también entendemos qué me hace hermano y hermana. Y Jesús lo dice con mucha claridad: mi hermano y mi hermana es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso significa que en la comunidad de los hermanos y hermanas de Jesús, aquello que nos une es algo mucho más poderoso que la sangre, que tener los mismos padres. Lo que nos une es que compartimos una pasión, un anhelo, un deseo profundo del corazón, y es hacer la voluntad de Dios. Eso nos hace hermanos y hermanas. Por eso, si tú eres alguien que no está haciendo la voluntad de Dios y hacer su voluntad no es la pasión más grande de tu vida, y alguien te llama hermano, mejor dile: mira, hermano es mucho, primo no más, primo no más. ¿No? Porque llamarse hermano o aceptarse llamar hermano significa que hacer la voluntad de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Eso nos hace iglesia. El segundo uso de la palabra hermano y hermana la encontramos en Mateo, capítulo 18. Permítanme leer el verso 15 y de ahí saltar al 21 y 22. Mateo, capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y luego el verso 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿No? Es muy interesante que Jesús entiende claramente que vivir en comunidad como hermanos y hermanas va a implicar el surgimiento de conflictos. Jesús no es ingenuo. Mira lo que dice Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, Jesús se adelanta y entiende y comprende que el hecho de vivir en comunidad como hermanos y hermanas va a implicar el surgimiento de conflictos. Y nadie debe sorprenderse por ello, porque aprender a convivir juntos como hermanos y hermanas, personas que venimos de diferentes contextos culturales, de diferentes condiciones socioeconómicas, de niveles educativos distintos, de familias diferentes, y ahora tener que aprender a vivir juntos va a implicar el surgimiento de conflictos, ¿no? Así que no debemos sorprendernos por ello. Algunos creen que si nos amamos y si realmente el Espíritu de Dios estuviera entre nosotros, gobernando, no habría conflicto. Falso.
falso. Lo que hace la iglesia diferente a cualquier otra comunidad o grupo no es que no van a surgir conflictos. Lo que nos hace diferentes es cómo reaccionamos cuando surgen los conflictos. Y Jesús dice que lo que nos hace distinto, lo que nos hace iglesia, es que hemos aprendido a resolver los conflictos manteniendo la hermandad. Miren, cuando surge un conflicto en la iglesia, qué fácil es quitarle la condición de hermano a aquella persona que me ha ofendido, a aquella persona que no ha obrado como debería obrar un cristiano, a aquella persona que no se ha comportado como yo esperaría que se comporte un hijo de Dios. Y ya le quitamos la condición de hermano. Y de repente lo llamamos, pues, lobo vestido de oveja, carnal, inmaduro. Pero lo primero que Jesús nos recuerda aquí es que ese que ha pecado contra ti, ese que te ha ofendido, te guste o no, sigue siendo tu hermano. Sigue siendo tu hermano. Por eso Jesús dice, si tu hermano peca contra ti. Pero lo nuevo que introduce el rey es que debemos aprender a resolver los conflictos, manteniendo la hermandad. Por eso los últimos finales dicen, ¿y cómo se mantiene la hermandad? Buscando resolver nuestros conflictos a través del perdón y la reconciliación. Y cuando uno piensa en Colombia, básicamente, y uno piensa en los conflictos sociales que están surgiendo en esta nación hoy, ¿no? Definitivamente, la iglesia entiende y comprende que la violencia, sea que venga de donde venga, la violencia nunca es la manera bíblica y cristiana de resolver conflictos. Y debe ser muy claro, ¿no? Ahora, la iglesia es una comunidad reconciliada con Dios, reconciliada los unos con los otros. Y ese proceso de reconciliación que hemos comenzado a vivir, la iglesia es el único lugar donde son bienvenidos gente de, si tiene una ideología de izquierda, gente que tenga una ideología de derecha, una ideología de centro, gente tan diferente, desde un empresario exitoso hasta un obrero de la construcción, pueden sentarse juntos en el mismo espacio y alabar y adorar al mismo Dios. Esa experiencia de reconciliación. Ahora tenemos que comunicarla al mundo, comunicarla a la sociedad en general, invitándolas a vivir lo que nosotros hemos comenzado a vivir y que necesitamos profundizar, ¿no? El tercer uso de la palabra hermano y hermana está en Mateo capítulo 23, verso 8. Capítulo 23, verso 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois hermanos. El tercer uso que Jesús hace de la palabra hermano me encanta, ¿no? Porque lo hace a partir de entender y comprender que en sociedades jerárquicas, en sociedades autoritarias, en sociedades verticales, ¿no? El evangelio es una fuerza democratizadora que nos hace a todos iguales. Miren, siempre voy a recordar que un día un misionero europeo, ya se imaginan el tipo de misionero europeo, alto, blanco,
rubio, de ojos azules, ¿no? Se encontró con un campesino cristiano, ¿ya? Y si vas a ver cómo es el tipo del campesino del mundo andino, pues es bajito, de piel oscura, ¿no? De ojos negros, cabello negro, era totalmente lo opuesto a este misionero. En sociedades jerárquicas y autoritarias y verticales, cuando el campesino habla con el patrón, ¿sabes qué? El campesino no lo ve a los ojos. El campesino baja la cabeza, le habla de abajo hacia arriba, sin mirarlo. Y lo impactante entonces de este encuentro, de este misionero y de este campesino, es que, a diferencia de lo que ocurre entre el campesino y el patrón, el misionero y el campesino se miraron a los ojos. Y el misionero le dijo: qué gusto verte, hermano Quispe. Y el hermano Quispe, mirándolo a los ojos, le dijo: qué gusto verlo, hermano Smith. Dice que cuando la gente, los estudiosos sociales, miraron este hecho, dijeron: wow, el evangelio está democratizando las sociedades verticales y autoritarias, ¿no? Y esto es una de las realidades que debemos entender. Miren, en la iglesia, los hermanos y las hermanas son muy generosos con sus líderes y les encanta llamarlos por sus títulos, honrar sus dones, bendecir sus llamados. Y así como en los tiempos antiguos decía: pero vosotros no queráis que os llamen maestro. La gran diferencia es que a nosotros sí nos gusta que nos llamen maestro. Y es cierto, la gente que reconoce nuestro llamado nos llaman pastor, nos llaman profeta, nos llaman apóstol, nos llaman evangelista, nos llaman de muchas maneras. Y debemos estar agradecidos por ese reconocimiento generoso que las congregaciones hacen de nuestro llamado y nuestra vocación. Pero que no se te suba a la cabeza. Esa es la manera generosa que la congregación reconoce nuestro ministerio. Pero ¿cómo debo mirarme yo a mí mismo? ¿Cómo debes mirarte tú a ti mismo como servidor, como líder? Jesús lo dice muy claramente. Y todos vosotros sois hermanos. Así que antes de pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro o cualquier otro título, yo soy hermano de todos. Hermano de todos. ¿Okay? Así que qué lindo vivir la fe. Y que la sociedad sea una propuesta de construir una comunidad no a través de la jerarquía y no a través del poder y de la autoridad, sino que seamos la comunidad de los hermanos y las hermanas de Jesús. El cuarto uso que Jesús hace de la palabra hermano y hermana está en Mateo capítulo 25, verso 40. Mateo capítulo 25, verso 40. Y dice ahí la palabra de Dios: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Este es el contexto del juicio a las naciones y el contexto de este Jesús que nos invita a vivir esperando su regreso. Pero Él nos dice a la vez que la manera en que debemos esperar su regreso no es pasiva, sino activa.
Y la manera activa de esperar el regreso de nuestro Rey es comprometiéndonos a aliviar el dolor y el sufrimiento de la gente que nos rodea. Y miren que en este tiempo de pandemia que ha sacudido el mundo y Colombia, hoy por hoy, haber sido parte de una comunidad de hermanos y hermanas, para muchos, ha sido la razón de que hayan sobrevivido al contagio del COVID. Una y otra vez escucho testimonios que me dicen, si no hubiera sido por la iglesia, que se preocupó por mí para conseguirme balones de oxígeno, que ofrendó, ¿no? Para poder comprar oxígeno, que me mandaban el desayuno, el almuerzo y la comida porque estábamos enclaustrados aquí. Si no hubiera sido por las oraciones de la iglesia, si no hubiera sido porque me sentí profundamente amado, yo ya hubiera muerto. Y cuando uno se pone a pensar realmente, una cosa que marcó la diferencia de quienes sobrevivieron al COVID y quienes no, mucho tuvo que ver si esa persona tuvo una comunidad de apoyo, una comunidad que no lo dejó solo. A veces aún para la familia sola, la demanda de las necesidades y de responder al COVID eran tan grandes que ni siquiera como familia podíamos. Pero quien tuvo una iglesia tuvo más oportunidades de sobrevivir al COVID. Y creo que eso ha de ser registrado cuando llegue el momento en que estudiar las consecuencias, cómo respondimos a esta enfermedad. Literalmente muchos dicen, la iglesia me salvó la vida. Porque hemos aprendido a vivir así. Miren, podemos tener muchas críticas a la iglesia. Yo tengo muchas críticas y seguro tú también. Pero creo que la mayoría de nuestras iglesias estuvieron a la altura de atender a los hermanos pequeños de Jesús. Porque ese que ha sido enfermo no es solamente alguien que está enfermo de COVID, es el hermano pequeño de nuestro Rey. Y fíjense que ni siquiera debemos sentirnos orgullosos de haber podido hacer algo por esa persona, porque es esa persona la que nos da la oportunidad de servir. Él es el hermano pequeño de nuestro Rey. ¿Y sabes cómo se llaman a los hermanos pequeños de los reyes? Príncipes. El pobre, el marginado, el olvidado, ¿no? El que sale a esas marchas ya ni siquiera sabe qué cosa pide, solamente siente que esto no va más. Muchos de ellos son los hermanos más frágiles, más vulnerables, más pequeños de nuestro Rey. Es cierto, habrá gente que está tratando de aprovecharse, está tratando de sacar bonos políticos, pero detrás está el frágil. No lo olvidemos. Y finalmente, el último uso de la palabra hermano la encontramos en Mateo capítulo 28, verso 10. Mateo capítulo 28, verso 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. A veces es de todo lo que he compartido el texto que más me atrapa. Porque aquí Jesús está llamando hermanos aquí a los 12 apóstoles, ¿no? Aquellos que en el momento de la prueba no estuvieron a la altura de lo que un discípulo comprometido se refiere a aquellos que le negaron,
que le dieron la espalda, que lo abandonaron en el momento en que Jesús más lo necesitaba. Ahora el Señor ha resucitado. Ha resucitado. Y uno esperaría que lo primero que va a ocurrir es encontrarlos a ellos y decirles, me defraudaron, me desilusionaron. Nunca más voy a volver a confiar en ustedes. Invertí 3 años de mi vida y luego todo lo que hizo por ustedes, así me pagaron, me dejaron solo. Jesús tendría seguro muchas palabras duras que decirles. Pero el Señor ha resucitado. Y manda con las mujeres este mensaje. Vayan y díganle a Pedro, a Juan, a Jacobo. Vayan y díganle a Tomás que aunque no estuvieron a la altura de un verdadero discípulo y me fallaron, pero vayan y díganle que siguen siendo mis hermanos. El uso de la palabra hermano aquí de parte de Jesús es una palabra tan pastoral, tan sanadora, tan restauradora. Yo imagino que para Pedro y el resto, sí habrá sido una buena noticia saber que el Señor ha resucitado. Pero a la vez, seguro habrán dicho, pero luego de cómo le fallamos, seguro que va a elegir a otros. Seguro que hasta aquí nomás llegamos. Pero yo me imagino que cuando Pedro escucha a las mujeres llegar y decir, para el Señor, ustedes siguen siendo sus hermanos. Miren, la pandemia ha fortalecido la fe de muchos en la iglesia, pero también ha debilitado a muchos. Y no han tenido la fe suficiente para poder continuar caminando la vida cristiana. La pandemia ha golpeado no solo nuestro cuerpo, ha golpeado también nuestra alma y nuestro espíritu. Muchos me preguntan, ¿y dónde ha estado Dios? ¿Dónde están sus promesas de sanidad y de protección de las plagas? Cuando murió mi padre, cuando murió mi abuelo, cuando murió mi hijo. Y se han desencantado tal vez de Dios, de la fe, de la iglesia. Pero no debemos olvidar que ellos siguen siendo nuestros hermanos. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por traerlos nuevamente a la comunidad. No podemos seguir adelante como si nunca hubieran estado con nosotros. Tenemos que iniciar un ministerio, y no tanto para evangelizarlos, que son gente que conoce el evangelio. Muchos de ellos hasta han servido con nosotros, hasta han predicado las buenas nuevas de Jesús. Así que no están esperando que los visitemos o los llamemos para predicarles. Lo único que están esperando es que los llamemos para decirles que los extrañamos y que no importa lo que haya pasado, siguen siendo nuestros hermanos. Qué lindo el uso que Jesús le da a la palabra hermano y hermana. Así que para terminar, la próxima vez que llames a alguien hermano o hermana, recuerda que lo que le estás diciendo es, tú y yo estamos unidos por algo más poderoso que la sangre. Nuestro anhelo de hacer la voluntad de Dios. Si llamas a alguien hermano y hermana, le estás diciendo, mira, y si alguna vez nos peleamos, sacaremos fuerzas de nuestro amor para volvernos a encontrar a través del perdón y la reconciliación. Si llamas a alguien hermano y hermana, lo que le estás diciendo es, mira, no importa cuán alto yo llegue,
ni con qué cargos me unjan. Para ti, yo seguiré siendo simplemente tu hermano. Llamar a alguien hermano y hermana significa decirle cuando tenga hambre y tenga sed y tenga frío o se contagie de COVID, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Llamar a alguien hermano y hermana también significa decirle, y si alguna vez las demandas de la vida cristiana te resultan muy pesadas y decides volver atrás, yo estaré ahí para decirte que te extrañamos y que sigues siendo nuestro hermano, aunque ya no vengas a la iglesia. Que Dios nos ayude a vivir como los hermanos y hermanas de Jesús. Que Dios les bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas. Enviados, cumpliendo la misión profética. Encuentro de Servidores 2021.